muy favorable aceptación a través no solamente de estudiantes, sino también de profesionistas que han estado atentos a la exposición y desarrollo de temas que están enfocados principalmente a esta parte de nuestra comunidad odontológica que debido a la pandemia se ha enfrentado a la dificultad de seguirse formando y preparando en la universidad. Tengo el placer durante esta tarde de ceder la palabra al doctor, amigo, doctor Francisco Magaña Moeno, gran ortodoncista, además de una persona que se ha enfocado durante todo su desarrollo profesional a trabajar en lo que es la parte educativa, lo cual los estimula más a buscar nuevos canales y nuevos mecanismos de comunicación. El doctor Francisco Magaña Moeno va a ser el moderador de la presentación de la ponencia del doctor Antonio Copín Tovar, también un orgullo, expresidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Doctor Francisco Magaña, adelante. Muchísimas gracias, doctor Villavicencio, le agradezco muchísimo, pues queridísimos alumnos, profesores, gente en general que nos esté escuchando, para mí es un gusto el poder estar en este momento aquí con todos ustedes y además de todo ver este éxito que ha tenido este primer seminario digital estudiantil en el cual nos hemos visto reunidos muchísimas, pero muchísimas personas, no nada más de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana, de Centro y Sudamérica, de diferentes partes de Europa. La verdad, qué gusto el que podamos estar reunidos por esta vía y poder participar todos. Pues bien, no quiero detenerme y quiero de una manera muy breve hablar realmente de un pequeño resumen curricular de nuestro ponente. El doctor Antonio Copín Tovar es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Latinoamericana, estudió su especialidad y su maestría aquí mismo en la Universidad Latinoamericana. Es docente de licenciatura y posgrado en endodoncia de la Facultad de Odontología de la UNAM, Universidad Latinoamericana, Universidad Intercontinental por 27 años. Ha sido director de la Facultad de Odontología de la Universidad Latinoamericana en el campus Cuernavaca, Valle y Norte desde el 2012 hasta el 2018. Ha ejercido funciones como coordinador de la especialidad en endodoncia de la Facultad de Odontología de la ULA, Campus Valle del 2008 al 2012 y en el Campus Norte del 2018 al 2019. Fue presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en el bienio 2008-2010. Actualmente es el secretario del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y del Consejo Nacional de Educación Odontológica, CONAEDO. Fue presidente nacional de odontología por la Ciudad de México en el año 2018 y actualmente está certificado por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y por el Consejo Mexicano de Endodoncistas. Ha realizado diferentes conferencias tanto a nivel nacional como internacional en diferentes temas de anestesia, emergencias médico-dentales y endodoncia. Para nosotros es un gran orgullo tenerlo en este momento. Como todos le decimos, mi queridísimo Toño, todo suyo, bienvenido, muchísimas gracias y gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por este maravilloso evento. Adelante. Muchas gracias, doctor, y gracias a usted. Y faltó poner ahí en el currículum que orgullosamente he sido su colaborador durante muchos años de trabajo, y lo cual me llena a mí de orgullo y me llena ahorita de un enorme compromiso y emoción el que una persona y una personalidad como usted me haya hecho el honor de presentarme, doctor. Ya sabe el cariño que se le tiene y el gusto que me da que esté aquí con nosotros en su casa, el Colegio Nacional. Y bueno, pues entrando, porque el tiempo es corto, entrando de lleno a este seminario, me da muchísimo gusto poder compartir con mi querido Colegio Nacional y con las instituciones educativas que se nos han unido a este muy ambicioso, pero muy bonito y muy exitoso proyecto que ha sido este primer seminario digital estudiantil. Y para hablar de un tema que, pues, desde que tuve la oportunidad de desarrollarme como docente, me ha apasionado, que es la administración de los anestésicos locales. Tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Juan Arau, que en paz descanse, en esta asignatura desde hace muchos años. Y bueno, lo poquito que le haya aprendido y lo poquito que he estudiado, pues vamos a aplicarlo el día de hoy. Y vamos a hablar algunos detalles enfocándonos a los aspectos clínicos para la administración de los anestésicos locales.
¿Cuál es la importancia del conocimiento de los procedimientos y de los métodos de anestesia local en odontología? Pues básicamente dos, y que son las cosas más importantes. Gracias al manejo, gracias al conocimiento, gracias al desarrollo de las técnicas o diferentes procedimientos para administrar estas soluciones anestésicas, pues podemos controlar el dolor en la práctica odontológica, ¿verdad? Sabemos que una de las causas principales por las que la gente no asiste al dentista es por miedo al dolor, ¿verdad? Y casualmente una de las causas principales por las que el paciente va al dentista es por dolor, ¿verdad? Entonces, gracias al conocimiento de todo esto, podemos nosotros generar consultas y procedimientos cómodos, consultas y procedimientos que sean muy accesibles para la gente y que no tengan ningún tipo de incomodidad durante el procedimiento. Y también las condiciones médicas, ¿no? El doctor Arau decía, y decía bien, que quien tenía una jeringa con anestesia en su mano tenía una pistola cargada. ¿Por qué? Porque finalmente estamos administrando un medicamento que puede producir complicaciones en un momento dado durante el procedimiento de la infiltración. Obviamente sabemos que los anestésicos locales son las sustancias químicas más seguras y eficaces para el control de las sensaciones dolorosas en odontología. Sin embargo, tenemos que tener muchísimas consideraciones, muchísimas precauciones y muchísimos pasos previos para poder hacer de manera exitosa o llevar a cabo de manera exitosa la infiltración de los anestésicos locales. Así pues podemos ser los mejores endodoncistas, podemos ser los mejores cirujanos maxilofaciales, como dos que vamos a tener de mí, que son el doctor Rafael Ruiz y la doctora Yolanda Valero. Podemos ser de esa calidad de cirujanos maxilofaciales, de la calidad de protesista como la doctora Nieto, de la calidad de odontopediatra como el doctor Gastiel, etcétera. Pero si no controlamos, si no conocemos, si no manejamos perfectamente todos los aspectos biológicos, los aspectos médicos, los aspectos físicos, los aspectos farmacológicos y los aspectos técnicos de los anestésicos locales, pues estamos perdidos, ¿verdad? Desde la antigua Grecia, los médicos de Cos y Cretona tenían una farmacopea sumamente amplia, en la cual describían muchas plantas medicinales. Para describir el efecto de la mandrágora, Dioscórides describe o le da la paternidad a la palabra anestesia, y sabemos que es una rama de la medicina que se encarga del estudio de los métodos y procedimientos para el control de la percepción o de las percepciones dolorosas durante la terapéutica quirúrgica, existiendo o no pérdida de la conciencia. Y nos remontamos a tiempos inmemorables como el Génesis, ¿no? En el Génesis 2:21 y 2:25, del 2:1 al 2:25, cómo dicen o redacta la Biblia que Jehová indujo un sueño profundo a Adán para, a partir de una costilla, extraer o sacar o crear a la mujer, ¿verdad? Esta escultura está en la Catedral de Asunción, de la Catedral de Asunción, perdón, de Italia. Y bueno, la anestesia, los métodos de anestesia han evolucionado de manera interesante, ¿verdad? Primero, a partir de conjuros y encantamientos. Cuando uno lee, se encuentra un montón de cosas bien interesantes. Un día, leyendo el libro de Cosmos de Carl Sagan, me encontré un conjuro asirio para quitar el dolor de muelas, que decía más o menos así. Decía que cuando Anu creó el cielo, y que del cielo se crearon los mares, y de los mares los ríos, y de los ríos los cenegales, y del cenegal apareció el gusano se postró ante Shamash y le dijo: ¿qué me darás de comer? Y le dijo: te daré el higo y el albaricoque seco. Y entonces Shamash se enojó y le dijo, y lo castigó y lo condenó y le dijo: por haber dicho eso, oh gusano, que Ea te castigue con el poder de su mano. Entonces, para que una persona, cuando tuviera un dolor de muelas en la antigua Babilonia, tenía que recitar 3 veces este conjuro y ponerse una mezcla de esencia de clavo con cerveza de 2º grado para quitar el dolor de las muelas, ¿verdad? O algunos sacrificios, como algunos tomados en la Edad Media de los egipcios, en los cuales se colocaban ratones vivos en la boca para quitarse el dolor de las muelas, ¿verdad? O, como decíamos, el uso de plantas narcóticas como la mandrágora o las dosis tóxicas de alcohol. Hasta que ya avanzado el siglo XIX nos encontramos después de la revolución de la química, que un gran dentista conocido como el padre de la anestesia, Horacio Wells, describe el efecto
del óxido nitroso, el gas de la risa en ese tiempo, para hacer procedimientos quirúrgicos odontológicos, ¿verdad? Se hizo hacer una extracción a él mismo, a través de un buen amigo de él que era William Morton, le hicieron la extracción del diente, y la frase que él dijo cuando terminó el procedimiento fue, dice, los libros, que escupió la sangre que tenía contenida en la boca y dijo, este es el descubrimiento más importante de la historia de la medicina, porque experimentó dolor alguno. Tuvo sus insaboros, tuvo sus tropiezos, tuvo sus fracasos cuando lo llevó a la Universidad de Boston, pero es el precursor de la anestesia. Sin embargo, pues para nosotros en la boca no es raro o no es extraño pensar que un dentista haya sido el que haya pensado en buscar controlar el dolor en la práctica odontológica, ¿verdad? Y entonces, buscando algo más específico, a partir de los descubrimientos del bloqueo nervioso a través de la compresión de Ambrosio Paré en el siglo XVI, William Halsted inicia con la aplicación de un extracto del arbusto Erythrocylon coca, que no es otra cosa más que la cocaína, que para inyectarla en diferentes partes del cuerpo, y él describe el bloqueo, el bloqueo mandibular por primera vez, ¿no? Obviamente la coca tenía ciertos efectos nocivos graves, y entonces se buscó anestésicos que tuvieran más o menos la misma composición química, pero que pudieran ser mucho menos graves en sus efectos colaterales en el individuo, y de ahí emana los trabajos de Alfred Einhorn, que es el precursor de los anestésicos sintéticos, y él es el descubridor o el creador de la procaína. Y después ya los laboratorios Astra crearon los anestésicos tipo amina, que son los que usamos actualmente. ¿Y qué son los anestésicos locales? Que son las sustancias químicas que, aplicadas alrededor del tejido nervioso, van a provocar un bloqueo predecible y un bloqueo reversible de sus impulsos, creando, es muy importante, creando una barrera química entre la fuente del estímulo doloroso y el cerebro. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hace un anestésico local o qué buscamos con un anestésico local? ¿Quitar el dolor o evitar que el paciente perciba el dolor? Para eso, pues, tomemos un poco lo que son las vías del dolor a través de los diferentes procesos descritos por Fields, que dice que el dolor va de una transducción, que es la transformación del estímulo eléctrico, del estímulo nocivo, en energía eléctrica, que se transmite a través de las neuronas sensitivas hacia la médula espinal, que penetra por las astas posteriores, se cruza dentro de las astas posteriores, sube por la médula hasta los centros superiores en el hipotálamo y en el tálamo, donde el dolor se interpreta, y hasta llegar a la corteza cerebral, donde se percibe y donde tenemos nuestras respuestas de arco reflejo, ¿verdad? Desde el punto de vista del dolor general, el dolor especial, ¿sí?, como el dolor de origen trigeminal, sigue más o menos la misma vía, nada más que penetra por el ganglio trigeminal, pasa o desciende a través de los ganglios trigeminales por el tracto espinotalámico para volver a subir hacia los centros superiores en el sistema nervioso central. Entonces, los anestésicos, ¿qué hacen? Crear una barrera química entre la fuente del estímulo doloroso y el cerebro. De suerte que podemos describir ciertas particularidades de los anestésicos locales, ¿verdad? Primero, tienen una gran ventaja, que son administrados directamente en el punto donde queremos que tenga su efecto, es decir, cerca de la neurona. No tienen efecto de primer paso, es decir, no requieren de ir a la circulación como un transporte intermedio para llevarlos a algún órgano, como es el caso del hígado, para que sufra biotransformaciones o se active, y por lo tanto su acción está confinada simplemente a las estructuras donde va a tener contacto con él, y una vez que se absorbe, entonces sí, ya se va al hígado y se va a la circulación para su metabolismo y degradación. Y otra particularidad es que no son selectivos. Entonces, ¿qué buscamos con los anestésicos? Al crear esta barrera química entre la fuente del estímulo doloroso y el cerebro, buscamos que el paciente evite la percepción del dolor. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Obviamente, para la administración de los anestésicos lo vamos haciendo a través de una secuencia lógica, ¿verdad?, que cubre estos puntos. Primero, una evaluación profunda del paciente, lo he platicado mucho durante toda la mañana y la tarde, la selección del instrumental, la selección del anestésico, la preparación del medio oral, la preparación del armamentario y el equipo para hacer la infiltración anestésica, y finalmente, pues, la colocación o la técnica propiamente dicha, ¿verdad? La evaluación del paciente incluye, como es de todo sabido, una historia médica profunda,
apoyándonos con exámenes y exploración física, apoyándonos con exámenes de laboratorio y gabinete para obtener conclusiones diagnósticas, para poder determinar cuál es la capacidad física y médica y también la capacidad psicológica del paciente para recibir el tratamiento odontológico y, en caso de ser necesario, realizar las modificaciones pertinentes al tratamiento. De ahí parte una clasificación, obviamente es muy extensa para leerla, pero bueno, más o menos sabemos que la Sociedad Americana de Anestesiología clasifica a los pacientes de acuerdo al riesgo que representan durante la consulta en ASA del 1 al 6. ASA es American Society of Anesthesiologists. Ajá. El paciente hasta 1 es el paciente sano que puede recibir cualquier tratamiento odontológico. El 2, paciente sano que no tolera el estrés o que tiene enfermedad sistémica leve, controlada, o pacientes embarazadas sin riesgo. Y ahí se debe hacer ciertas modificaciones particulares. El ASA 3 es el paciente con enfermedad sistémica grave, controlada, pero que no es incapacitante y requiere modificaciones mayores. El ASA 4 con pacientes con enfermedad sistémica grave, no controlada, incapacitante y que constantemente pone en riesgo su vida. Este paciente no lo tocamos hasta que no esté controlado perfectamente, solamente lo veremos en condiciones de urgencia. Y el ASA 5 y el ASA 6, inclusive Malamed no los incluye en sus libros porque son pacientes que son de cuidados intensivos médicos, ¿verdad? El ASA 5 es el paciente moribundo que no se espera que sobreviva las siguientes 24 horas, y el ASA 6 es el paciente con muerte cerebral. ¿Cuáles son las condiciones médicas importantes para nosotros en anestesia? Bueno, las condiciones cardiovasculares en las 3 modalidades, ASA 2, 3 y 4, las enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas, enfermedades hepáticas, las alergias, sobre todo a los conservadores. Sabemos que los anestésicos locales difícilmente producen reacciones alérgicas, casi siempre están relacionadas con los agentes conservadores, sobre todo porque casi son derivados del ácido benzoico y el metilparabeno, ¿verdad? Enfermedades crónico-degenerativas y las pacientes con embarazo y lactancia, que de acuerdo a la FDA, los anestésicos con los que nosotros contamos pueden entrar en un riesgo B o un riesgo C. Ajá. Lo mencionamos. El instrumental y el armamentario que vamos a utilizar. Bueno, primero, lo más importante es la aguja, ¿verdad? La aguja, que es el instrumento a través del cual vamos a difundir el anestésico dentro de los tejidos. En los orígenes, antes de las primeras agujas de madera y de metal de Charles Gabriel Pravas, encontramos que había agujas que las hacían a través de las plumas de los pájaros, que son acanaladas, les limaba la punta y a través de ellas se infiltraban los medicamentos. Obviamente era una cochinada, ¿verdad? Pero bueno, era lo que tenían, ¿verdad? Actualmente tenemos agujas de muchos calibres y longitudes, ¿verdad? Los textos de Malamed todavía describe la aguja calibre 25. La realidad es que en México ya no utilizamos la aguja calibre 25. La aguja larga rara vez ya la utilizamos, gracias a que los fabricantes de agujas antes las fabricaban de 2 centímetros de longitud, ahora las fabrican de 2.5 centímetros de longitud, lo que nos da un perfecto acceso a casi cualquier estructura para poder lograr un efecto anestésico y una infiltración anestésica adecuada, ¿verdad? Las agujas actualmente poseen doble bisel, triple bisel, ¿verdad? El bisel primario, ajá, un bisel secundario y un bisel terciario, que hacen una cuchilla sumamente fina para que penetre de una manera prácticamente indolora, aunque debemos de tener en consideración que siempre debemos de procurar usar agujas en 1 o 2 veces, cuando mucho, ¿verdad? Una vez que ya la usamos más de 2 veces, empieza a tener dobleces y bueno, no quiero platicarles cómo se ve en microscopía una aguja que usamos ya 6 veces, ¿verdad? Inclusive se percibe o se siente cuando está uno penetrando con la aguja después de la 3ª vez, ya hasta cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Entonces no nos cuesta nada, si llevamos o tenemos que hacer 2 o 3 reinyecciones, cambiar de aguja para el paciente, porque luego dice, doctor, pues fíjese que lo que me hizo no me dolió, pero me molesta donde me hizo el piquete de la... Pues, no. Si vemos las imágenes podemos explicarnos por qué es, ¿verdad? Bueno, las jeringas para anestesia son jeringas tipo Carpool, que deben de tener ciertas características especiales. Deben de tener un pistón de tracción o de luxación para poder ensartar o insertar los cartuchos, una rosca superior para colocar la aguja y, lo más importante, sistemas de aspiración. Debe de contar también con apoyos cómodos para los dedos, para poder
llevar y dirigir la jeringa de una manera cómoda, dependiendo de la técnica de infiltración es como se toma la jeringa, ¿verdad? Cuando es una infiltración intramuscular se toma como dardo, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una inyección intravenosa la tomamos como arco de violín, y la jeringa para anestesia la tomamos de acuerdo a los aditamentos y a los soportes que tenemos a la mano para poder dirigirla. El cartucho, bueno, los cartuchos idealmente deberían de fabricarse en vidrio, ¿verdad? Sin embargo, en muchos países se fabrican también en plástico por abatir costos, ¿verdad? Todo cartucho debe estar perfectamente graduado, describir perfectamente qué anestésico es, la concentración del anestésico y la presencia del vasoconstrictor, y todos tienen un capuchón de aluminio y un diafragma de goma a través del cual va a penetrar la aguja, y un tapón de goma que va a ser las veces de émbolo. El volumen total de un cartucho de anestesia es de 2 mililitros, y este volumen nos quita 0.2 mililitros, que para que se equivalen con 1.8 mililitros de la solución, ¿verdad? Este tapón es el que va a hacer las veces del émbolo cuando se ensarte con el arpón de la jeringa, y está unido con un sello de cera. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? La selección del anestésico local. Para seleccionar el anestésico local tengo que hacerme varias preguntas. Primero, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Qué características farmacológicas tiene el anestésico? ¿Habrá o no habrá sangrado? ¿Cuál es el estado de salud del paciente? ¿Y cuál es mi experiencia laboral? Finalmente se vale la experiencia de cada uno para poder seleccionar y buscar los anestésicos. Una cosa que sí es importante es que jamás se compran anestésicos en oferta, porque normalmente los anestésicos que están en oferta o ya están por caducar, o ya están caducos, o son de lotes que no son los más fidedignos o los más adecuados. Entonces mejor siempre comprarlos de manera tradicional, y también no es lo más correcto comprar los blisters sueltos, porque tampoco sabe uno de dónde los abrieron y todo. Además, las normas no permiten o no deberían permitir que se vendan los blisters de anestésicos completos. Tiene que venir la caja completamente sellada, ¿verdad? Entre las características farmacológicas del anestésico debemos de distinguir varias cosas. Primero, ¿cuál es su estructura química? ¿Cuál es su potencial tóxico? ¿Cuál es el inicio o cómo se describe su inicio de acción? ¿Cuál es su duración de acción? Y si tienen o no vasoconstrictores. Dentro de los anestésicos locales, actualmente utilizamos los derivados de las amidas. Los ésteres se usaron muchos años, pero se encontró que no tenían mayor potencial y su duración de efecto era muy pobre, aparte de crear altamente alergenizantes. Dicen que los textos describen que, sobre todo, por ejemplo, la procaína es potencialmente alergenizante en el 10% de las personas que se les administra, es decir, 1 de cada 10 personas, es un porcentaje bastante elevado. Debemos de distinguir la estructura química de los anestésicos locales para entender cuál es su acción. Los anestésicos tienen 2 estructuras o 2 componentes en su molécula. Primero, un ácido aromático que le va a dar propiedades lipófilas para que pueda penetrar a través de la membrana neuronal, una cadena intermedia que le va a dar sus características de grupo y que también le va a dar le va a dar enlace a las 2 porciones, y una amina terciaria que es la porción hidrófila, que es la que va a permitir que el anestésico se transporte y se difunda en el medio donde lo vamos a administrar, ¿verdad? El potencial tóxico de los anestésicos depende de varios factores, ¿verdad? Depende de la dosis, depende de la concentración, depende del uso o no de vasoconstrictores, y aquí sí sería importante detenernos un momentito, porque en términos generales casi siempre es viable el uso de vasoconstrictores. Antes teníamos 2 o 3 vasoconstrictores a la mano para poder adaptarlos a los casos. La norepinefrina la quitaron, la excluyeron por los efectos cardiovasculares que tenía. La epinefrina sigue siendo el vasoconstrictor de elección, y la felipresina, lamentablemente, como ya no se fabrica el citanés, la prilocaína en México, pues no tenemos mucho acceso a él. Pero en términos prácticos, cualquier paciente con condiciones médicas controlado, sí, con un buen control médico, se puede utilizar anestésicos con vasoconstrictores, como bien dice Malamed, de manera juiciosa, es decir, tener cuidado con no exceder 4 o 5 cartuchos en una sola sesión, en una sola infiltración inmediata. También la vascularidad de la zona influye en la toxicidad, ¿sí?, la infiltración intravascular del anestésico y condiciones particulares de cada uno de los pacientes, ¿verdad?
Es importante conocer la forma de calcular la dosis máxima para saber cuántos cartuchos le podemos poner al paciente, de tal suerte que tenemos, a partir de ciertos factores como es el peso corporal del paciente, la dosis máxima calculada en miligramos de cada uno de los anestésicos y la concentración del anestésico, podemos determinar cuántos cartuchos podemos administrarle. Entonces, una pequeña fórmula que tenemos es: el número de cartuchos es igual a la dosis máxima calculada entre los miligramos de anestésico que tiene cada uno de los cartuchos. Determinamos la concentración. ¿Por qué se determina cierta concentración del anestésico? Esta se determina en virtud a la liposolubilidad o a la lipofilidad de la solución anestésica. Mientras más lipófilo y más liposoluble es, se puede utilizar a menor concentración, ¿sí? Cuando son poco lipófilos, se compensa aumentando la concentración, creándolo o concentrándolo de manera suficiente, para obtener el efecto o un efecto consistente. El inicio de acción, normalmente tienen un inicio de acción rápido todos los anestésicos, ¿sí? Un periodo de latencia rápido. ¿Cómo se determina este periodo de latencia? A través de un proceso, de dos procesos. Primero, la difusión del anestésico, después el que atraviesa ciertas barreras de difusión, ciertas barreras físicas y ciertas barreras biológicas, como es el músculo, la grasa, el hueso, y a través de eso el anestésico va activándose por acción del pH donde fue administrado. Sí, el anestésico se va activando gradualmente y se convierte, capta hidrógenos y se convierte en una base catiónica ionizada, que es el anestésico activo, ¿sí? Obviamente cada anestésico tiene un índice de ionización específico que no difieren mucho, pero por poner un ejemplo, la lidocaína, su índice de ionización calculado en el pKa o a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, su ionización es de 7.8, que equivale a entre 2 y 4 minutos de periodo de latencia. La mepivacaína es de 7.9, aunque sea, de 7.6, aunque sea un poquitito más pequeño el número, es suficiente para que nos dé un periodo de latencia más rápido. Aquí, dentro de la acción, debemos de incluir a la articaína, que aparte de que tiene esa ionización similar a la de la lidocaína, tiene una gran capacidad de penetración en el hueso y una gran capacidad de difusión. Por eso la articaína se ha puesto de moda últimamente como anestésico de uso para procedimientos quirúrgicos y para procedimientos, por ejemplo, en terapia de conductos, ¿verdad? Y la duración de acción, que está también regulada por cierta acción vasodilatadora, por eso es importante la combinación con vasoconstrictores y la capacidad que tienen los anestésicos de adherirse a las proteínas. Cuando el anestésico penetra en los canales del sodio de la membrana de la neurona, se une firmemente en la capa de proteínas de la membrana y ahí se queda, y ese va a ser su sitio de acción. Mientras más se adhiere a las proteínas, mientras mejor adherencia a las proteínas tiene, mayor es la duración de acción. Por ejemplo, la bupivacaína, que no la usamos nosotros en odontología, en México, en los Estados Unidos sí la utilizan, es el que tiene mayor capacidad de adherencia a las proteínas y nos da una duración de acción de anestesia pulpar de entre 8 y 12 horas, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos en México para trabajar como anestésicos locales? Tenemos lidocaína sin vasoconstrictor o con vasoconstrictor al 1 por 100.000 con epinefrina, mepivacaína sin epinefrina o sin vasoconstrictor al 3% y con epinefrina al 1 por 100.000, y articaína al 4% con epinefrina al 1 por 100.000. Los laboratorios CEICO han sido muy cuidadosos de etiquetarlos con bandas de colores para que sepamos que los de su marca, por lo pronto, tienen un color específico. ¿Cuáles son los anestésicos ideales para trabajar? En lo que yo he leído y en la experiencia personal, bueno, la lidocaína al 2% sin vasoconstrictor, la verdad es que deberíamos de usarla lo menos posible, porque recuerden que todo anestésico local tiene efecto vasodilatador, y la lidocaína tiene un efecto vasodilatador potente. Sin vasoconstricción, sin efecto vasoconstrictor, aparte de que va a ser muy corto la duración del efecto del anestésico, también su potencial tóxico aumenta porque va a penetrar más rápidamente la circulación. Mientras más rápidamente entra un anestésico en la circulación, su potencial tóxico aumenta. La lidocaína con epinefrina es ideal para procedimientos de duración intermedia, operatoria dental, procedimientos de terapia de conductos en dientes anteriores. La mepivacaína sin vasoconstrictor nos puede ayudar mucho
para los pacientes con que no necesitemos o que por alguna razón no sea viable el uso de vasoconstrictor, gracias a que la mepivacaína no tiene efecto vasodilatador tan potente como los demás anestésicos, entonces nos da mucho mejor tiempo de trabajo. Y además es el anestésico que se puede utilizar con más seguridad con pacientes con antecedentes de alergia. ¿Por qué? Porque como no tiene vasoconstrictor, no requiere de manera obligatoria tener conservador, por lo tanto, no tenemos ese doble o esa posibilidad de que el paciente desarrolle reacciones alérgicas por la presencia del metilparabeno o del benzoato de sodio, ¿verdad? De los conservadores. La mepivacaína con epinefrina al 1/100,000 la podemos utilizar de manera muy segura, igual que la articaína en procedimientos de duración media a duración prolongada, cirugía, procedimientos de extracción, terapia periodontal, terapia de conductos, etcétera, ¿verdad? Obviamente es muy extenso el platicar de todo esto, pero la realidad es que son tips así muy particulares de los anestésicos. Debemos de preparar la cavidad bucal para empezar a trabajar. Siempre lo debemos de hacer, pero actualmente ha tomado un repunte importante el uso de sistemas y métodos de desinfección de la cavidad oral. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de que el paciente pueda diseminar o por lo menos reducir conteo bacteriano y conteo viral para que no nos vayan a difundir o dispersar ciertos agentes infecciosos. Por ejemplo, hay agentes que contienen clorexidina, aunque también el cetilpiridino puede ser un agente que nos puede ayudar como desinfectante, como antiséptico bucal, perdón. En particular, esta solución contiene un nuevo aditivo que se llama Citrox, que es un bioflavonoide natural que es extraído de la naranja y que aparte de las propiedades de la clorexidina como antiséptico, le confiere mayor amplitud de espectro y complementa su efecto con actividad antiséptica, antiviral y antifúngica. También tiene polilicina, que es una sustancia mucoadhesiva que ayuda a que permanezca más tiempo el efecto de la clorexidina, y xilitol como agentes agregados para protección contra la caries y ácido hialurónico, que nos ayuda a la regeneración de membranas mucosas. Entonces, la OMS y la Asociación Dental Americana nos han pedido que todo paciente, ya lo hacíamos, pero ahora con más razón, le pongamos a hacer un enjuague durante 60 segundos, previo al inicio de cualquier tratamiento clínico odontológico, para poder hacer que el enjuague penetre por toda la boca, que haga gárgaras para que también penetre en la orofaringe, ¿sí? Para que pueda atacar las membranas de virus y de bacterias, las pueda inactivar, romper las membranas y desintegrar a estos virus y estas bacterias. Y obviamente también en la aplicación de anestésicos tópicos, ¿verdad? Hay gente que lo pide. Yo normalmente no la uso, pero la realidad es que cuando el paciente lo pide es mejor utilizar el anestésico tópico, aunque como vimos las agujas son muy delgadas, son de hojas muy finas que pueden penetrar muy fácilmente en los tejidos y prácticamente no se siente la punción. Lo que se siente durante la infiltración es la penetración o la difusión del anestésico. ¿Y eso cómo lo podemos evitar? Bueno, con ciertos pasos y procedimientos como la administración letal. Debemos de preparar nuestro armamentario mediante, la inserción de nuestro cartucho de anestesia, el ensartar el arpón. Aquí puse un pequeño video demostrativo donde, vamos a reconocer nuestra jeringa, vemos el arpón, tenemos nuestro pistón de tracción, colocamos el cartucho, siempre primero se pone el cartucho. ¿Por qué? Porque después vamos a ensartar el arpón en el tapón del cartucho, ¿sí? Es importante hacer esto para que podamos hacer los procesos de aspiración en las jeringas que tienen pistón. Hay jeringas que son luxables, que son mucho más cómodas de trabajar. Al doctor Arau le gustaban más las luxables. Igual siempre insertar o ensartar el tapón, el tapón en el arpón. Preparamos la aguja, rompemos y verificamos que esté sellada herméticamente y que esté estéril. La insertamos en la jeringa y rápidamente, para que sea más explicativo, lo rompemos.
la ensartamos y la debemos atornillar al tope. No hay necesidad de apretarla porque se puede barrer y bueno, luego es más difícil sacarlo. Yo he visto muchas jeringas que quedan inservibles porque les tiramos la tapa, ¿sí? Verificamos la permeabilidad de la aguja, haciendo una pequeña salida del anestésico. Aquí lo hago de esa manera para que se vea claramente, y eso nos ayuda para verificar que sea permeable la aguja, pero también para romper el sello de cera que tiene el tapón y evitar hacer movimientos ostensibles y movimientos bruscos con la jeringa para no espantar a la gente, ¿verdad? Y ya que terminamos de infiltrar, la tapamos para evitar que nos vayamos a picar con la jeringa, ¿verdad? El orificio de salida, eso es muy importante, y a veces por hacer las cosas ya de manera rutinaria a veces lo olvidamos. El orificio de salida y el bisel siempre se deben de dirigir hacia el hueso para que el anestésico penetre precisamente a través del periósteo hacia el hueso o que avance por la menor distancia y tenga que atravesar las menores posibles de las barreras biológicas que pueda encontrarse en el camino, ¿verdad? La posición del operador es importante, la aspiración es importante una vez que infiltramos. Es importante mencionar, y Malamed lo menciona, que hizo un estudio en el cual comparaba la aspiración positiva con agujas calibre 25, 27 y 30, y tenía aspiración positiva en el 60% cuando utilizaba agujas de calibre 25, del 30% con agujas calibre 27 y del 10 o 15% con agujas calibre 30, sí, con las más delgadas. ¿Por qué? Porque la sangre es un líquido viscoso que cuesta trabajo de pronto jalarlo, ¿verdad? Entonces yo recomendaría que usáramos agujas calibre 27. Ninguna persona puede distinguir si es una aguja calibre 27 o una calibre 30 o una calibre 25, o una calibre 25. Sí, entonces lo ideal son agujas calibre 27 porque se puede tener más fácilmente aspiración positiva y hacer una infiltración suave y lenta. Malamed describe la infiltración y dice que debe de ser una infiltración a razón de 1 mililitro por minuto, es decir, prácticamente deberíamos llevarnos 2 minutos de infiltración. Sin embargo, haciendo comparativos y viendo comodidad y pertinencia en las técnicas, pues nos dice que puede ser como un mínimo adecuado un cartucho por minuto, de infiltración sostenida y controlada. ¿Sí? Una vez que terminamos, eliminamos el excedente del anestésico, lo debemos de desechar, y después las agujas en los contenedores de pulso portantes, para ahora sí llegar a lo más interesante y lo más importante, que son las técnicas de infiltración. Existen técnicas de infiltración local o por difusión, técnicas regionales o por bloqueo, y técnicas accesorias, ¿verdad? Es importante tener en cuenta siempre que tenemos o vamos a desarrollar una técnica de infiltración. Primero, las referencias anatómicas. Debemos de tener un conocimiento anatómico profundo, descriptivo, tanto de la anatomía descriptiva como de la anatomía topográfica. Referencias anatómicas precisas y de fácil identificación, que sean fijas, constantes y repetibles. Cuando hablamos del bloqueo mandibular, de pronto dice, busca el triángulo retromolar. El triángulo retromolar es difícil encontrar, no es una estructura descrita en la literatura, ni es una estructura constante ni repetible. Hay gente que sí se le ve clarito un triángulo, pero hay veces que se le ve un pellejo ahí colgando complicadísimo de describir como una estructura anatómica, ¿verdad? Palpa la espina de Spix, y decía el maestro Arau, y tiene toda la razón, la espina de Spix o lígula de la mandíbula solamente se puede palpar en una calaca. ¿Sí? Difícilmente la podemos palpar en un individuo que tiene músculo, que tiene mucosa, etcétera. Entonces, que sean constantes, fijas, repetibles, precisas y de fácil identificación. La dirección de la aguja, pues depende de la técnica y de los puntos, y tener ciertos puntos de apoyo. Y la penetración de la aguja, dependiendo de la técnica, será la penetración, pero en lo general penetra apenas unos milímetros, casi siempre entra el puro bisel o unos cuantos milímetros. Solamente en el bloqueo mandibular, en la anestesia cigomática o en la infraorbitaria, introducimos más allá de unos cuantos milímetros, ¿verdad? Y algo muy importante, jamás se introduce la aguja hasta el pabellón, es decir, la unión del pabellón con la aguja jamás se debe de introducir ahí, porque es el punto de fractura.
ese punto está pegado, no es una continuidad la aguja, sino que está pegado o soldado. ¿Cuáles son las técnicas básicas que debemos de conocer y debemos de manejar de una manera muy precisa los cirujanos dentistas? Las técnicas maxilares y la técnica maxilar prácticamente es la supraperióstica, la que utilizamos para todos los casos, y el bloqueo en la mandíbula, tanto el bloqueo mentoniano como el bloqueo del nervio dentario inferior. ¿Por qué el bloqueo mentoniano? Porque a veces cuando trabajamos dientes anteriores no es suficiente con el bloqueo. Algunos ramos contralaterales del nervio trigémino, del nervio dentario inferior, del lado contralateral, pueden penetrar en el incisivo lateral y central del lado contrario. Entonces, por eso ayuda mucho el bloqueo y el refuerzo del nervio mentoniano. La técnica supraperióstica es muy cómoda, y dentro de las referencias anatómicas que debemos considerar serán la mucosa, el pliegue mucogingival o la línea mucogingival a nivel del fondo de saco, y ubicar el punto de convergencia con el ápice radicular, como vemos aquí en la imagen. Sí, estas van a ser esquemáticas, y el eje longitudinal del diente. Dirigimos la aguja paralela al eje longitudinal del diente, obviamente compensando la angulación de la arcada. Si sabemos que no es plana la arcada, tiene cierto ángulo la arcada maxilar, y aprovechando la arquitectura de la maxila vamos a infiltrar a la altura del ápice del diente problema, infiltramos el anestésico permitiendo que se difunda en esa zona, ¿sí? Y que logre tocar los nervios alveolares anteriores, medios o posteriores, dependiendo de la zona donde estemos trabajando, ¿sí? En la zona anterior traccionamos el labio, lo levantamos y lo dejamos va a caer, y la aguja entra solita y prácticamente el paciente no aspira, no percibe ninguna sensación dolorosa durante la punción. La zona anterior es la más incómoda para las infiltraciones, ¿verdad? Y logramos la anestesia del diente problema, y dependiendo del volumen de 1 o 2 dientes contiguos, ¿verdad? Se recomienda administrar entre medio y 3/4 de cartucho. Podemos utilizar esta técnica supraperióstica como refuerzo palatino para cuando tenemos o vamos a hacer procedimientos quirúrgicos que involucren separar la mucosa del paladar o tocar el hueso, y de igual manera ubicamos un punto entre 1 y 2 centímetros por debajo del borde cervical de la encía, y hacemos ahí, entramos perpendicular al paladar, infiltramos apenas unas gotas, ahí dice 1/4 de cartucho, pero es mucho menos de 1/4 de cartucho, para lograr la difusión del anestésico y lograr este efecto de apoyo y suplementario. Igual para los dientes premolares, el mismo procedimiento. A veces hay personas que tienen una rama alveolar superior media que logra y que da inervación a los premolares, pero no es una rama consistente. Pero de todas formas, como les mencionaba, gracias a la arquitectura de la maxila, el anestésico penetra y se difunde perfectamente en esa zona. Igual en los molares, buscamos el ápice del diente, y siempre nuestro objetivo en la técnica supraperióstica es el ápice del diente problema. Infiltramos, aquí tenemos que hacer cierta angulación y logramos un efecto muy adecuado que nos da perfectamente tiempos. Aquí, ¿cuál es la ventaja de las técnicas de infiltración local? Que son fáciles de aplicar, que con poco volumen logramos un efecto anestésico en una zona delimitada muy adecuada para poder trabajar, pero que si requerimos trabajar en varios dientes, necesitamos a lo mejor hacer 1 o 2 punciones o hasta 3 punciones, pero bueno, con 2 cartuchos podemos anestesiar, y con 2 cartuchos y 3 punciones podemos anestesiar perfectamente una hemiarcada maxilar superior. La técnica mentoniana, ¿cuál va a ser nuestra referencia anatómica? Siguiendo esta línea que trazamos, que cruza la pupila, vamos a encontrar las 3 manifestaciones externas de las ramas terminales del nervio trigémino: el nervio supraorbitario, el nervio infraorbitario y el nervio mentoniano. Vamos a ubicarlo justamente en la zona apical entre los 2 premolares inferiores, y de igual manera en el pliegue mucogingival, y vamos a ubicarlo ahí perfectamente. Creo que es de las técnicas más fáciles y de más rápido efecto. El paciente de inmediato siente o percibe que está insensibilizándose. Ojo, hay que ser cuidadoso. Una cosa es que se insensibilicen los tejidos blandos y decir nosotros ya podemos empezar a trabajar. Hay que esperar a que pasen los periodos de latencia. Lidocaína,
entre 2 y 4 minutos, mepivacaína y articaína entre 1 y 3 minutos, ¿sí? Hay que esperar. Si en el bloqueo mandibular dice Wine que si en 90 segundos no tiene uno anestesia del labio, hay que hacer una segunda infiltración. De hecho, el bloqueo mandibular es una de las técnicas más complejas de infiltración de la anestesia en la medicina. Mala me dice que es efectiva en el 75% de los casos con un solo cartucho, y 1 de cada 5 pacientes requiere un segundo cartucho. Y esto se debe a que la zona donde queremos nosotros acceder es una zona profunda y en la cual nos podemos encontrar bastantes o diferentes variantes anatómicas. Ojalá pudiéramos tener siempre estos trazos, ¿verdad? Y poder decir, justo aquí, si nosotros hiciéramos un cuadrado para dibujar la rama ascendente de la mandíbula, nos encontraríamos que es un cuadrado de 4 centímetros de cada lado, y en la parte central encontramos la língula o la espina de Spix, y atrás de ella encontramos el agujero dentario inferior, por donde va a penetrar el nervio dentario inferior. El nervio dentario viene de su salida del cráneo, sale, la rama mandibular sale con el nervio, emerge del cráneo con el nervio masticador o el nervio motor, y a la altura del nervio del músculo pterigoideo lateral se divide en 3 ramas: en la rama dentaria, en la rama dentaria inferior, en la rama lingual y en la rama bucal. Por eso, cuando anestesiamos en esa zona, buscamos que haya una anestesia o un efecto anestésico tanto de la mandíbula, de toda la estructura mandibular, de los dientes, de la lengua y del labio, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras estructuras anatómicas para guiarnos? El borde anterior de la rama ascendente o escotadura coronoidea, y el plano oclusal van a ser nuestras referencias anatómicas. ¿Sí? Vamos a ubicar el agujero dentario inferior 1 centímetro por encima del borde oclusal y 2 centímetros por detrás del borde anterior de la rama ascendente, como se muestra en este esquema. ¿Sí? Siempre vamos a palpar o vamos a mantener nuestro dedo palpando el borde anterior de la rama ascendente, que es una referencia estable, una referencia precisa y una referencia repetible. Y a partir de ahí vamos a contar 2 centímetros hacia atrás del borde anterior de la rama, 1 centímetro por encima del plano oclusal, y recargándonos en los premolares del lado contrario, perpendicular a la cara interna, vamos a introducir la aguja hasta llegar al punto donde queremos llegar. Y vamos a lograr la anestesia o el efecto anestésico de la mitad de la mandíbula, con 1 o con 2 cartuchos. Nos podemos encontrar un problema por variantes anatómicas, por el grosor. Recordemos que la espina de Spix es el punto donde culmina la línea oblicua interna y puede ser más gruesa dependiendo de ciertas características individuales. Entonces, a veces, a la hora de introducir la aguja, tocamos muy pronto el borde anterior de la rama. ¿Qué debemos de hacer en ese caso? No hay que sacar la aguja porque ya está adentro. Nos debemos de girar hacia la línea media, penetrar un poco más, regresar a nuestro sitio original y penetrar un par de milímetros más para llegar al punto donde quiero yo infiltrar y lograr entonces el efecto adecuado. Bueno, ¿qué podemos concluir con todo esto? Pues, ¿qué es lo importante? Nosotros queremos manejar y manejamos todos los principios anatómicos, farmacológicos, fisiológicos y técnicos de la administración de los anestésicos locales para lograr la supresión de sensaciones dolorosas durante nuestros procedimientos clínicos. No hay nada más que un paciente diga: doctor, tiene usted manos de ángel porque no sentí nada, ¿verdad? Tener un conocimiento profundo del estado de salud del paciente para realizar las modificaciones necesarias en el tratamiento odontológico y sobre todo para seleccionar los anestésicos locales, tener un control adecuado de infecciones, sobre todo en estos tiempos de pandemia y para siempre. Creo que es algo que nosotros relajamos un poquito las medidas de control y de cuidado y no debemos de eliminarlas ni debemos de obviarlas. El conocimiento farmacológico de los anestésicos locales y de sus agentes vasoconstrictores, el conocimiento descriptivo y topográfico de la anatomía de cabeza y cuello y sobre todo de nuestro queridísimo nervio trigémino, y el dominio de las técnicas de infiltración y todas sus modificaciones. Es un día especial porque hoy nos hemos dirigido a estudiantes, pero también es el día, y bien dicen, no es el día a lo mejor de felicitar a la mujer, porque a la mujer hay que felicitarla siempre, es el día de darles el testimonio de gratitud, de darles el testimonio
de admiración a todas y cada una de las mujeres, en la manera muy particular, que forman el círculo de mi vida y el círculo de doctoras que conforman la parte administrativa, la parte académica y la parte gremial y la parte comercial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y de nuestra muy, muy querida y muy digna profesión. No me queda más que agradecerle su atención. Un buen amigo, el doctor Armando Dávila, siempre me dice: ¿por qué pones un puma en esa imagen final? Desde mi primera conferencia es una leona, no es un puma. Yo no soy puma. Admiro y respeto mucho a la universidad. Yo soy amarillo y azul, tenía que decirlo, ni modo, pero la he puesto siempre porque queremos, es para decir, espero no haberles aburrido con la charla, y estoy a las órdenes de todos y cada uno de ustedes, compañeros odontólogos, compañeros cirujanos dentistas, compañeros y compañeras colaboradores en el área docente, y sobre todo, y antes que cualquier otra cosa, para todos nuestros queridos alumnos de todas nuestras instituciones educativas. Estoy y el Colegio Nacional estamos para servirles y estamos a su disposición para lo que se les ofrezca todo el tiempo. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo electrónico para cualquier contacto que quieran tener, para cualquier recomendación y para cualquier crítica buena o mala, que siempre son bien recibidas. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención, doctores. Muchísimas gracias. Pues la verdad tengo muchísimas preguntas que me han hecho llegar alumnos, compañeros, pero sobre todo muchísimas felicitaciones que has recibido, doctor, por parte de muchos exalumnos tuyos, por parte de muchos alumnos que actualmente están bajo tu tutela. Desafortunadamente, pues ya se nos agotó el tiempo. Pero todas estas preguntas les prometo que se las haré llegar al doctor Antonio Copín, porque son muchísimas preguntas. Me preguntan de óxido nitroso, me preguntan de dosis, me preguntan de qué piensas en comparación de qué es más importante del descubrimiento de los antibióticos o de los anestésicos. Yo sé que vas a contestar, pero ¿qué te gustaría decirles? Yo creo que indudablemente, yo creo que las dos. Sí, retoma, y es una pregunta muy bonita porque a mí me gusta mucho la historia, por eso me gusta platicar con usted o con el doctor Rey, que son gente muy, muy culta, y que saben mucho de historia. Dentro de los postulados de la cirugía estaban el evitar el dolor, evitar la infección y evitar el sangrado. Entonces los dos son complementarios. Claro, dice, aquí les voy a contestar con un torito. Jorge Vera, uno de los líderes de opinión de la endodoncia en México, dice que en ausencia de infección no hay dolor. En un momento, hablando de padecimientos, pero para que no haya infección tenemos que tener perfectamente bien anestesiado el paciente para poder trabajar. Entonces, pues hice un juego de palabras. Desde mi óptica es más importante el descubrimiento de los anestésicos locales y lo demás viene por añadidura, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Pues no me basta más que unirme a todas estas felicitaciones de tanta gente y de verdad agradecer su presencia en este momento en la cual nos ayudó tanto con tantas preguntas que existen. Te prometo todas estas dudas hacerlas llegar, y no me resta más que agradecer a este comité organizador del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas maravilloso momento en el que estamos, y pues dar paso a nuestro siguiente tema. Muchísimas gracias, doctor Copín, muchísimas gracias, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y seguimos trabajando. Muchas gracias. Les agradecemos a ambos su participación, tanto en la ponencia como el haber moderado esta excelente presentación, el cual, al ser un tema de cotidianidad, cada vez entre más aprende uno, se da cuenta de la cantidad de información que requiere seguir almacenando y usando de una manera eficiente. Muchas gracias. Vamos a hacer el corte técnico exclusivamente para continuar inmediatamente con nuestro último ponente de este día. Muchas gracias a todos, y nada más el cambio técnico para iniciar con la presentación del doctor Rafael Ruiz. Un placer, hasta luego. Gracias, mi don. Buenas noches. Buenas noches.